Me llamo Marisol Flores de Los Ángeles, aunque todos en Guanajuato me conocen como Doña Mari de los Tamales. Hoy tengo 78 años y sigo preparando las recetas que heredé de mi madre, esas que huelen a maíz, a manteca y a esperanza. Cada jueves, cuando me instalo en el mercado con mi canasta, los vecinos me saludan con cariño sin imaginar que detrás de mi sonrisa hay décadas de silencios pesados, de heridas que no se ven, de recuerdos que me acompañan como sombras al atardecer. Nací en 1945, en una casita humilde de adobe con techo de lámina oxidada. Mi infancia estuvo marcada por el olor a tierra húmeda y por la voz autoritaria de mi padre, Armando, que era dueño de una tiendita del barrio. La gente lo respetaba por su carácter fuerte, pero en casa lo que imponía era miedo. Su palabra era ley, sus ojos eran sentencias, y mi madre, una mujer de pocas sonrisas y manos agrietadas por el trabajo, vivía bajo su sombra. Mis hermanos varones jugaban en la calle, libres como pájaros, mientras yo y mi hermana Sebastiana estábamos confinadas a la cocina y al patio. Mi padre siempre decía que una mujer no necesitaba estudios, solo saber leer lo justo y cocinar bien para servir a su marido. Así crecí, entre paredes estrechas y sueños grandes, esperando el día en que pudiera escapar de esa prisión disfrazada de hogar. El primer respiro llegó cuando tenía 17 años. Fue en una kermés del pueblo, bajo farolitos de papel y música de tríos. Allí conocí a Gerardo, un chofer de Mino de Cinto, camión que recién se había mudado. Recuerdo su sonrisa amplia y sus ojos brillantes, la manera en que me ofreció un plato y me dijo, «La comida es tan bonita como la que la sirve». Sentí que mis mejillas se encendían, y por primera vez imaginé un futuro distinto. Gerardo era todo lo opuesto a mi padre, atento, alegre, con una ternura que se notaba en su manera de hablarme. Empezamos un noviazgo discreto, caminando por las veredas con miedo de que alguien nos viera, porque en mi casa nada escapaba al control de Armando. Sin embargo, para mi sorpresa, mi padre no se opuso. Tal vez lo vio como una salida conveniente, una boca menos que alimentar. Así, poco a poco, Gerardo comenzó a llevar muebles para la casita que había comprado en un pueblo vecino. Teníamos planes, ilusiones, y fijamos la boda para junio de 1963. Yo me acostaba con la emoción de saber que pronto dejaría el techo que me oprimía, que mis mañanas ya no empezarían con gritos, ni mis noches con silencios tensos. Creía que todo, lo malo quedaría atrás, pero el destino tenía preparada una herida que marcaría mi vida para siempre. La víspera de mi boda, mi casa se llenó de bullicio. Vecinas y tías iban y venían. Mi madre cocinaba mole en una olla enorme, mis hermanos acomodaban sillas, y el vestido blanco colgaba de un clavo en la pared, iluminado por la luz tenue de una vela. Todos me felicitaban. Algunos decían que estaba de suerte por haber encontrado un buen hombre. Yo me sentía nerviosa, pero feliz, como si al día siguiente me liberara de una cadena. Sin embargo, cuando la fiesta terminó y el silencio se adueñó de la casa, mi padre entró al cuarto donde yo doblaba mi ropa, cerró la puerta despacio y con una mirada fría me dijo, «Mañana serás de otro hombre, pero antes tienes que aprender lo que pasa entre un hombre y una mujer». Sus palabras me helaron la sangre. No tuve tiempo de correr ni de gritar. Lo que ocurrió esa noche intenté enterrarlo durante décadas, pero la memoria regresa como un eco que no se calla. Recuerdo el peso de su mano, el olor a alcohol y tabaco, la impotencia de no poder defenderme, la oración silenciosa que repetía en mi mente. Al amanecer, con los ojos hinchados de llorar, me puse el vestido de novia
y caminé hacia la iglesia como si fuera un fantasma. Todos sonreían, yo apretaba los dientes. Gerardo me esperaba en el altar con amor sincero, mientras yo llevaba en el alma una herida secreta, invisible para todos. Mi vida de casada empezó con un silencio que me consumía. Gerardo era un buen hombre, paciente y cariñoso. Cuando intentaba acercarse a mí en las noches, yo temblaba y lloraba. Le dije que estaba nerviosa, que necesitaba tiempo. Él, sin entender, respetó mi espacio. Pasó un mes antes de que pudiera permitirle tocarme, pero incluso entonces cerraba los ojos y contenía la respiración para no confundir su rostro con el de mi padre. El peso de aquella noche me perseguía como una sombra, y cuando supe que estaba embarazada, el mundo se me derrumbó de nuevo. Hice cuentas y comprendí que el hijo que esperaba no podía ser de Gerardo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aún así, le di la noticia. Lo vi sonreír, ilusionado, construir una cuna con sus propias manos, hablar del futuro con la inocencia de quien cree en la familia. Yo guardé silencio, convencida de que la verdad me arrebataría lo poco de felicidad que me quedaba. Así nació Sofía, mi primera hija. Cuando la tuve en brazos, pensé que la rechazaría, pero en cambio la amé con todas mis fuerzas. Para mí era mi niña, no la sombra de mi padre. Gerardo la adoró desde el primer día, y yo agradecí a Dios que Sofía se pareciera a mí. Pero la tranquilidad duró poco. Un día, mi padre apareció en la puerta diciendo que quería conocer a su nieta. Lo enfrenté con rabia contenida. Le grité que no era bienvenida su sombra en mi casa. Él me susurró una amenaza que me heló. Algunas cosas es mejor que queden enterradas. Supe que mientras viviera, nunca estaría a salvo. Después de 1900, aquella amenaza comprendí que debía huir. Convencí a Gerardo de que en la ciudad habría mejores oportunidades. Él, que me amaba sin condiciones, aceptó sin hacer preguntas. Empacamos lo poco que teníamos y viajamos en autobús hacia la Ciudad de México. Nos instalamos en un cuarto de vecindad en Tepito, donde el ruido era constante y el olor a fritanga se mezclaba con la humedad de las paredes. Yo empecé a vender tamales en la esquina, levantándome a las 3 de la mañana para cocerlos, y Gerardo entró como mecánico en un taller. La vida era dura, pero estábamos lejos de mi padre, y eso me daba un respiro. Sofía crecía sana, ajena al secreto de su origen. Cada vez que la veía correr con sus trenzas y su risa limpia, me repetía que ella era mi salvación. Sin embargo, el miedo no me abandonaba. Soñaba con la voz de mi padre, con su amenaza, con la posibilidad de que nos encontrara. Y ese miedo se volvió real una tarde en el mercado, cuando escuché detrás de mí una voz que me heló la sangre. Un padre siempre encuentra a su hija. Sentí que las canastas se me caían de las manos. Era él, mirándome con la misma frialdad de siempre. Aquella noche regresé a casa temblando. No le conté a Gerardo de inmediato, pero los días siguientes supe que mi padre rondaba el taller donde él trabajaba. Mi secreto ya no podía sostenerse. Una noche, entre lágrimas, confesé a mi esposo que Sofía no era su hija biológica. Pensé que me odiaría, que me abandonaría, que gritaría, pero lo que vi en sus ojos fue dolor, sí, pero también un amor inmenso. Después de un largo silencio, me abrazó y dijo: «Te amo, Marisol. Nada de lo que ese hombre hizo cambia lo que siento. Y Sofía es mi hija aquí, en mi corazón». Lloramos juntos, y por primera vez en muchos años me sentí libre de cargar sola con la culpa. Gerardo enfrentó a mi padre y le advirtió que no se acercara más. Yo sabía que eso no bastaba. La distancia era nuestra única salvación. Y así, con el corazón herido pero decidido,
Nos mudamos a Monterrey, buscando empezar de nuevo. En Monterrey, la vida volvió a ser lucha y esperanza. Gerardo encontró trabajo en un taller de carrocería, y yo me hice conocida en el barrio por mis tamales, que vendía en la esquina de la escuela primaria. Sofía crecía feliz, rodeada de amigos, sin sospechar la oscuridad que cargaba su origen. Años después tuve a mi segundo hijo, José, fruto del amor verdadero con Gerardo. Él se convirtió en el hermano protector de Sofía, y juntos llenaban nuestra casa de risas. Por un tiempo creí que el pasado había quedado atrás. Cuando mi madre vino a visitarnos después de la muerte de mi padre, logré reconciliarme un poco con ella. Lloramos juntas por los silencios que había guardado, y aunque nunca pudimos borrar lo ocurrido, entendí que también había sido víctima de aquel hombre. Decidimos que Sofía nunca supiera la verdad. Creímos que la protegíamos guardando silencio. Pero el silencio siempre encuentra formas de romperse. Sofía creció, estudió enfermería y se comprometió con Lucas, un joven trabajador y bondadoso. Yo estaba orgullosa de ella, convencida de que tendría la vida que yo no tuve. Sin embargo, el destino volvió a ensañarse. Un día, Sofía descubrió cartas antiguas de mi madre que hablaban de secretos familiares. Confundida, fue al pueblo en busca de respuestas. Allí encontró a mi padre, que en realidad no había muerto como todos creíamos. Él, con su veneno intacto, la manipuló y repitió conmigo lo que había hecho décadas atrás. Cuando Sofía regresó a casa embarazada, confesó entre sollozos lo ocurrido. Sentí que el mundo se derrumbaba otra vez. Mi peor pesadilla se había repetido en la carne de mi hija. Aquella noche, mientras Sofía lloraba en mis brazos, sentí la culpa más grande de mi vida. Si hubiera hablado antes, si hubiera denunciado, tal vez ella se habría salvado. Pero también comprendí que ya no podíamos callar más. Gerardo, con la fuerza que siempre lo caracterizó, juró que esta vez no quedaría impune. Junto con un abogado amigo, comenzamos a reunir pruebas. Sofía, aunque devastada, se armó de valor. Fue a la policía, dio su testimonio, y poco a poco se sumaron otras mujeres que también habían sido víctimas. La red de silencios se rompió, y lo que antes parecía imposible comenzó a tomar forma. La justicia. Enfrentar a mi padre en un tribunal fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Allí estaba, anciano pero con la misma soberbia de siempre, intentando negar lo evidente. Sofía declaró con lágrimas. Otras mujeres contaron sus historias, y yo, con la voz temblorosa, relaté lo que ocurrió la víspera de mi boda. Fue como abrir una herida antigua, pero también como limpiar una llaga que llevaba demasiado tiempo infectada. El juez escuchó. Las pruebas fueron contundentes, y finalmente llegó la sentencia. Prisión. No era suficiente para devolvernos lo perdido. Pero al menos el monstruo de nuestra vida había sido desenmascarado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sofía decidió seguir adelante con su embarazo. Lucas, su prometido, demostró ser un hombre de verdad. La apoyó. La acompañó a cada consulta médica. La abrazó cuando la tristeza la ahogaba. El día que nació Clara, la nieta que la vida me regaló, lloramos todos alrededor de la cuna. Su nombre lo eligió Sofía, porque traerá claridad a nuestras vidas. Y así fue. Clara se convirtió en el símbolo de que el dolor no tiene la última palabra, de que aún de la tierra más herida puede brotar una flor. Yo volví a mi puesto de tamales, acompañada ahora por mis nietos. Cada hoja de maíz que envolvía era un recordatorio de mi fuerza. Mis clientes seguían viendo en mí a la mujer trabajadora y sonriente, sin imaginar el infierno que había atravesado.
Pero ya no me dolía esa diferencia. Había aprendido que no todos necesitan saber tu historia para reconocer tu valor. Lo importante era que yo había roto el ciclo de silencio. Mis hijas, mis nietos, mis vecinos ya sabían que callar nunca es proteger, que hablar puede salvar vidas. Con el tiempo, Sofía se convirtió en pediatra, dedicada a cuidar niños con una ternura especial. Yo sé que su elección no fue casual. Quiso dar a otros la protección que a ella le faltó. José abrió un taller propio. Y Gerardo, aunque ya mayor, seguía reparando cosas en la casa como si aún fuera joven. Clara creció sana, rodeada de amor, y cuando tuvo edad suficiente, su madre le contó su origen con palabras cuidadosas. La niña, lejos de avergonzarse, abrazó a Sofía y dijo: «Mamá, tú eres mi fuerza». Ese día entendí que el ciclo de dolor había terminado. Los años me enseñaron que el pasado nunca desaparece, pero se puede resignificar. Volví varias veces al pueblo donde nací, ya sin miedo. Caminé por las calles polvorientas, entré en la vieja iglesia y prendí una vela por mi madre. Miré la casa de adobe donde todo empezó y comprendí que no era yo la que debía cargar con la vergüenza. Era él, y ya no estaba. El eco de su voz se había apagado y en su lugar quedaba la mía, más firme que nunca. En mi barrio, varias mujeres se me acercaban para contarme sus propias historias. Yo las escuchaba con paciencia, las animaba a hablar, a denunciar, a no guardar silencio. Mi vida se había convertido en testimonio. Hoy, a mis 78 años, sigo siendo doña Mari de los tamales. Mis manos ya tiemblan un poco, pero mi espíritu está más fuerte que nunca. Cuando mis nietos me ayudan a vender, les digo que los tamales llevan un ingrediente secreto: la memoria. Porque cada uno está envuelto no solo en hoja de maíz, sino en la certeza de que sobrevivimos. Si alguien me pregunta por qué hablo ahora, respondo: porque el silencio no me pertenece. Porque mi historia, aunque dolorosa, puede ser la lámpara que ilumine el camino de otra mujer. Y porque aprendí que el amor, ese amor que encontré en Gerardo, en mis hijos, en mis nietos, siempre será más fuerte que la maldad de un hombre. Esta es mi verdad. Y la cuento con la frente en alto. Yo, Marisol Flores de los Mino Ángeles, sobreviví. Vencí al silencio y elegí vivir.